Juan Ignacio Nogués, que es director del área de riesgo de crédito y cobranzas para retail en Scotiabank, Uruguay. Juan Ignacio tiene un máster en Ingeniería Informática, es licenciado en Economía y también licenciado en Estadística, y también es CFA. Y bueno, hoy brindan una charla sobre gestión de riesgo de modelos, etapas, construcción, mantenimiento de modelos para gestionar su riesgo adecuadamente. Bueno, muchas gracias a todos. Pueden dejar sus preguntas en el chat, que al final de la charla las vamos a estar leyendo. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Bueno, a ver, un poco entonces el tema, les agradezco nuevamente. El tema es, lo que elegimos es un poco la gestión de riesgos de modelos, ¿no? A ver, ustedes probablemente ustedes han escuchado, y esto no necesariamente tienen ustedes tener un posgrado en Data Science, ni mucho menos, pero bueno, la importancia de los datos, la importancia de lo que significan los datos para las empresas, y en ese entorno están los modelos, ¿no? Que juegan un rol muy importante. Entonces, por ejemplo, en la maestría de Data Science somos muy intensivos en 2 o 3 materias. Hablamos de modelos de Machine Learning. Y obviamente los modelos y los modelos de Machine Learning han venido creciendo en los últimos años a nivel de todas las empresas. Obviamente todo lo que nosotros estamos viendo de inteligencia artificial de los últimos tiempos, que es realmente sorprendente. Lo que hay atrás son modelos estadísticos, modelos de inteligencia artificial o modelos de Machine Learning, como queramos llamarlo. Y obviamente eso tuvo un crecimiento exponencial en los últimos tiempos. Por todo lo que ya sabemos, ¿no? Por lo que significa actualmente todos los datos que tenemos, por todos los datos que se generan minuto a minuto, por el desarrollo de nuevos modelos. Así que tenemos, en definitiva, un crecimiento exponencial de estos modelos de Machine Learning, y obviamente no es que el riesgo modelo sea nuevo. El riesgo modelo en general lo clasificamos como un riesgo, no financiero. Para los que están un poco familiarizados con riesgos, los riesgos en general se clasifican en riesgos financieros, que tenemos riesgos de crédito y riesgos de mercado, fundamentalmente, de liquidez, y riesgos no financieros, donde activamente está todo lo que tiene que ver con lavado de activos, con prevención de lavado de activos, con riesgos operativos. Y bueno, el riesgo modelos y el riesgo de datos, particularmente, pero particularmente el riesgo modelo, que es lo que nos atañe a nosotros, ha tenido o tiene que tener una importancia mucho más grande actualmente como un riesgo no financiero dentro de las instituciones, ¿no? Por esto que les comenté recién, probablemente actualmente todas las instituciones grandes, todas las instituciones públicas, cuando me refiero a públicas son aquellas que cotizan en bolsa, tienen un sistema de control de riesgos probablemente centralizado, y en ese control de riesgo centralizado una de las partes relevantes es el riesgo modelos, es cómo se gestiona el riesgo modelos. Entonces, un poco para acotar a lo que estamos hablando acá, ¿a qué le llamamos entonces riesgos modelos? Bueno, riesgos modelos en definitiva está definido como las pérdidas potenciales que pueden producir en las empresas por la toma de decisiones basadas en modelos. Obviamente, las empresas construyen los modelos con ciertos objetivos, con objetivos de escorear clientes, segmentar clientes, con objetivos de, no sé, mejorar las previsiones. Ahora vamos a ver un montón de casos de uso, pero en definitiva, está definido entonces como las pérdidas potenciales. Obviamente esos modelos conducen acciones posteriores, entonces las empresas construyen los modelos para luego, sobre los resultados de los modelos, realizar acciones, y esas acciones y esas decisiones que se toman pueden tener pérdidas potenciales. ¿Y por qué? Y bueno, porque la pifié en el modelo, por decirlo de una forma. El modelo puede ser un desastre, puede andar mal por muchos motivos, no necesariamente, ahora vamos a dar una mala especificación, hay un montón de otras razones por las cuales un modelo puede andar mal. Entonces es totalmente necesario, totalmente bueno, gestionar, las organizaciones tienen que gestionar los modelos. Antiguamente, probablemente alguna organización tenía un modelo en forma muy precariamente construido. Actualmente las organizaciones capaz que tienen dentro de su inventario de modelos 3, 4, 5, 10, 20, 50, depende de la sofisticación de la institución. Si yo ya me pongo el gorro de los bancos y particularmente el sistema financiero, son cientos de modelos que se gestionan, ¿no? Entonces, obviamente, esos modelos no se pueden dejar solo en la gestión de quien lo desarrolla el modelo, sino que tiene que haber una especie de estructura, una especie de gobernanza en esas empresas de que haga que se gestionen estos modelos de una forma adecuada. Entonces, un poco acá, esto es la siguiente pregunta que
que se deriva de lo anterior es, bueno, ¿por qué es importante el riesgo de modelos? ¿No? Esto es sacado de una presentación de Deloitte hace unos años, pero son unos ejemplos de instituciones financieras que tuvieron pérdidas millonarias por tener problemas en calibración de modelos. Particularmente, cuando uno habla de instituciones financieras y cuando uno habla de riesgo de mercado, que sea riesgo de pérdidas debido a cambios en tasas de interés o debido a cambios en los precios del equity, probablemente estas instituciones tuvieron pérdidas muy grandes porque en estos casos después los pueden leer detenidamente, no voy a leer uno por uno, pero en general hubo, antes de que se produzca la pérdida, un problema en algún modelo. Muchas veces los modelos que fallan son los modelos value at risk. Como sabrán ustedes, los value at risk son esos modelos que miden la pérdida máxima que se puede tener en determinado periodo de tiempo debido a cambios en las situaciones de mercado, a factores de riesgo. Y si uno construye un modelo que lo construyó en un determinado momento, que lo construyó con determinados supuestos, y después el mercado y la realidad indica de que no se cumplieron los supuestos y que el mercado cambió, seguramente si yo sigo funcionando con ese modelo, probablemente tenga pérdidas muy grandes. Y eso es lo que le pasó básicamente por ejemplo, acá las empresas que les pongo ahí, JP Morgan. Pero ¿por qué es importante el riesgo de modelo? Después léanse esto, en definitiva fueron riesgos que surgieron en las empresas, de vuelta JP Morgan, en el TCM, que son fondos de inversión. Imagínense en determinados fondos de inversión en el cual uno tiene modelos de derivados o tiene modelos para hacer hedging, uno tiene determinadas posiciones, y muchas veces busca hedging a través de otros instrumentos financieros, busca tener un hedge, busca tener una protección contra determinado evento a través de otros instrumentos financieros. Muchas veces lo que se hace son modelos. Bueno, yo puedo replicar a través de X instrumentos financieros lo que pasa en mi portafolio, y con eso yo puedo en definitiva hedgear de alguna forma mi riesgo. Bueno, si esos modelos están mal calibrados, si esos modelos realmente fueron mal construidos, o si fueron bien construidos pero las situaciones de mercado cambiaron, obviamente tu hedge no va a funcionar para nada y por lo tanto vas a tener unas pérdidas mayores. Bueno, ese es el ejemplo de lo que estamos, del recorte que está en el medio de la diapositiva. Obviamente acá también el caso de, bueno, los créditos subprime, en definitiva, de vuelta, son, en todos los casos el denominador común fue errores en los modelos, errores en calibraciones, errores en los supuestos, cambios en condiciones económicas, o algo de eso provocó de que los modelos ya no sirvieran más, se aplicaron de una mala forma y produjeron pérdidas bastante elevadas. Entonces la siguiente pregunta que nos tenemos acá, bueno, ¿qué es un modelo? ¿No? Porque a veces, aunque parezca bastante trivial, no es fácil definir un modelo. Obviamente uno intuitivamente tiene en la cabeza lo que es un modelo, porque si a vos te muestro un modelo de Machine Learning, con cualquier técnica que uno quiera aplicar, ya sabe que es un modelo. Pero hay otros modelos que son grises, que a veces aplican determinadas técnicas con incertidumbre, pero no particularmente un modelo, no particularmente métodos estadísticos. Entonces, en general, es bien importante que se defina qué es un modelo, ¿no? Y cuando una organización o una empresa adopta una gobernanza de modelos, adopta un control de modelos, lo primero que tiene que hacer, y algo que es muy fundamental, es, bueno, ¿qué considero modelo y qué no? Y con eso, obviamente, lo primero que vas a hacer un inventario. Entonces, yo en mi empresa considero que son modelos 10, 15 o 30. Y hay 3 o 4 que no son porque son determinísticos y no cumplen las condiciones que yo le exijo para un modelo. Entonces, una vez que la facilidad que te da una correcta definición es que uno puede mapear exactamente cuáles son los modelos de tu organización y con eso gestionarlos sea mucho más fácil. Entonces, ¿qué es un modelo? Bueno, hay una definición. Un modelo se refiere a una representación simplificada de un proceso, eso es obvio. Un modelo, obviamente, es una representación simplificada de un proceso, de un sistema, de una situación compleja, de una situación económica, de una situación de tu empresa, algo que el modelo en definitiva quiere representar eso. Que en general se utiliza y tiene fines u objetivo, es una estimación. Una estimación puede ser un pronóstico, puede ser una simulación o puede ser una proyección, ¿no?
En general, un modelo puede ser tanto una forma matemática como un conjunto de ecuaciones, también puede ser un algoritmo, puede ser una simulación o cualquier otra herramienta que permita hacer predicciones o estimaciones. Pero acá me quiero detener a la palabra estimaciones, predicciones o estimaciones. Obviamente, yo voy a definir un modelo cuando el resultado del modelo tenga cierta incertidumbre. ¿Ah? Obviamente yo voy a predecir algo que no conozco y por lo tanto es una estimación que a su vez yo lo puedo asociar a dígase, a un intervalo de confianza o algo, o modelizar en definitiva la incertidumbre. ¿Ah? Obviamente si yo aplico una fórmula matemática que es 2 por 3 más 5, el resultado no va a ser un modelo. ¿Ah? Eso es una ecuación determinística que no me conduce a un modelo. Entonces, un modelo lo que tiene que tener sí es que sus resultados tienen que ser, en definitiva, estocásticos, tienen que ser estimaciones en el cual hay cierta incertidumbre de que se cumplan. ¿Ah? Obviamente los modelos producen estimaciones cuantitativas, y en vez de resultados objetivos. ¿Ah? Los modelos producen estimaciones cuantitativas en vez de resultados objetivos. ¿No? ¿Cuáles son los tres componentes que generalmente se pueden definir en un modelo? En general, esto después lo van a ver, bueno, lo van a ver, no, los que ya vieron alguna vez un posgrado, un dato, seguramente lo tengan clarísimo, los que no, igual es muy intuitivo. Los tres componentes claves son, bueno, primero la información y supuestos, ¿no? O sea, los inputs que le mete el modelo, y esos inputs no es solo imagínense, 10 inputs que tiene el modelo. Esto incluye todo, es toda la información que yo tengo disponible al principio para hacer un modelo, y luego me quedo con tantos inputs porque considero que son los más importantes. Bueno, el primer componente entonces de modelos es toda la información que tengo disponible y los supuestos que tengo atrás de ellos. Bueno, yo supongo que tengan relaciones lineales, lo que quiero predecir con los predictores, supongo que tiene una relación matemática más complicada, oscilante, o lo que sea. Bueno, también tiene un montón de supuestos atrás. El segundo componente es el proceso que convierte la información en estimaciones. Y esto en definitiva es un modelo estadístico. Vos tenés un conjunto de input, un conjunto de información, lo metes en una licuadora, por decirlo de una forma, y te va a arrojar resultados. Bueno, el segundo paso es la licuadora. En definitiva es el modelo estadístico, modelo matemático, modelo machine learning, como quieramos llamarlo, que me transforman los datos en resultados. ¿Tá? Muchas veces no tiene por qué ser un modelo, puede ser un ensamble de modelos, muchas veces puede ser 3 o 4 modelos que los ensamblo de una forma distinta, muchas veces puede ser un conjunto de estimaciones y yo produzco otro modelo en función de las estimaciones de muchos modelos. Pero en definitiva es la metodología que yo tengo en el medio para que me absorbe los inputs y me arroja un resultado. Y obviamente el tercer componente entonces, y ya es trivial, es el resultado. ¿Tá? Entonces, en definitivo, modelos lo podemos definir de esta forma. Bueno, y después, bueno, ejemplos de modelos. Estos son ejemplos bien enfocados al mercado financiero, que el mercado financiero es uno de las industrias que más insume modelos. No quiere decir que otras no la insuman, por ejemplo, la industria de la salud, la industria de seguros, bueno, la industria de bueno, de ingeniería, hay un montón de distintos casos de uso, distintos dominios en el cual se utilizan modelos. Estos son ejemplos básicamente del sistema financiero, de la banca, de fondos de inversión, etc. Entonces, ejemplos de modelos, obviamente, bueno, modelos de mercado y modelos de riesgo de liquidez, por ejemplo, el VaR, el Value at Risk, el Liquidity Risk, el Expected Shortfall, estos son, obviamente, en general siempre son considerados modelos. Respecto a lo que tiene que ver con los modelos de crédito, y acá me voy a la segunda celda, por decirlo de una forma, y todo lo que sea estimación de la probabilidad de default de un crédito, todo lo que sea la pérdida, dado el default, también se puede modelizar, todo lo que sea modelos de rating crediticio, ya sea para empresas o ya sea para retail. Todo lo que tiene que ver con IFRS 9, que en general IFRS 9 es la norma contable por excelencia, en la cual dicta distintas normas, valga la redundancia, por ejemplo, para estimar el riesgo y para previsionar, el riesgo de crédito y poder previsionarlo. Riesgos operacionales, está el Loss Distribution Approach Model, obviamente modelos de compliance que tienen que ver con
el anti-money laundering y con el modelos de fraude. También modelos de portafolio y financieros, como por ejemplo pronósticos sobre el capital, todo lo que tiene que ver con stress testing, todo lo que tiene que ver con modelos econométricos. Bueno, seguimos, leo los más importantes, Valuation y Pricing Model, por ejemplo, el que se maneja con derivados, con productos estructurados. Eso también son modelos que tienen que ser, también tienen que ser gestionados de una forma adecuada para que los resultados nos aseguren de que estemos confortables con esos resultados. Modelos financieros, por ejemplo, lo que sea proyecciones de P&L, las atribuciones de P&L, de cash flow. Obviamente también están los modelos de marketing, ¿no? Modelos de marketing para ver cuando yo asigno determinadas campañas a determinados segmentos, segmentaciones. Obviamente modelos de seguros, como modelos actuariales, modelos de reservas. Obviamente en la industria de la inversión, ¿no? Lo que tiene que ver con trading, hay un montón de modelos asociados ahí, en tratar de predecir, por ejemplo, el precio de determinados activos financieros. Hay modelos también cuando uno hace portfolio allocation. Y después otros modelos que también se definen acá, que es un poco ya lo que recién mencionamos. Entonces, estos son algunos ejemplos. Obviamente cada uno de ustedes a su vez en sus campos de dominio encontrará un montón de modelos que podrían aplicar, todo lo que tiene que ver con estimaciones de demanda, que acá no sé si explícitamente lo decimos, pero todo lo que tiene con estimaciones de demanda de servicios, bienes que vende cualquier empresa, es parte de un modelo y tiene que ser gestionado, porque imagínense que fallas en el modelo de estimación de demanda y uno hace todo el presupuesto en base a eso, puede llegar a traer obviamente pérdidas muy grandes. Entonces, en definitiva, teniendo este preámbulo, nos encontramos, bueno, ¿qué es el riesgo de modelos? ¿Ah? Y un poco yo ya lo definí en la primera, pero lo vuelvo a reiterar, es lo que está en verde ahí en la presentación. Son las pérdidas potenciales que se pueden producir por la toma de decisiones basadas en modelos. ¿Ah? Y obviamente, vos podés decir, bueno, pero cuando hago un modelo, ¿en qué puedo fallar? Y yo ahí te puedo decir en un montón de cosas se puede fallar cuando uno va a construir un modelo. ¿Ah? Y lo primero son, uno tiene que saber las limitaciones que tiene el modelo. Y una de las cosas más grandes son los supuestos que uno toma con relación al modelo. Y los supuestos van desde la forma funcional que yo digo, por ejemplo, yo digo, puedo decir que, no sé, que mi comportamiento pasado en el crédito depende linealmente de mi comportamiento futuro, por ejemplo. Y capaz que ese supuesto no es real y no es lineal, la relación, sino que es de otro tipo. Errores en los datos de entrada, como dice acá. Obviamente yo tengo un conjunto de información y muchas veces yo me construyo datos de entrada de distintas fuentes que pueden tener distintas calidades, o puedo yo tratar de estar estimando determinado evento con una variable que realmente no es representativa de lo que quiero presentar. Y aún teniendo una base de datos interesante, una base de datos que tiene buena calidad, puedo llegar a tener errores en los datos de entrada, puedo llegar a tener, no sé, por decir una fórmula más burda, celdas corridas en un Excel o determinadas manipulaciones, porque ¿qué es lo que pasa? En general nosotros los datos de entrada los sacamos de repositorios, de data lakes de nuestras empresas, que tienen un montón de queries involucradas, que obviamente a vos te llega solamente una base redondita, por decirlo de una forma, con X inputs, determinadas número de observaciones, y lo damos por hecho. Pero en el medio de ese proceso de ETL, de ETL, obviamente hubo un montón de errores que se pueden llegar a arrastrar y que nos pueden conducir a errores en el modelo muy grande. Después está lo que tiene que ver con los problemas de implementación del modelo. Obviamente un modelo puede fallar porque capaz que lo desarrollé en forma espectacular, me quedó un modelo muy consistente, pero cuando lo voy a implementar el modelo, porque tengo herramientas de deployment capaz que no son las mejores, puede fallar. Y capaz que yo realicé un modelo teniendo en cuenta determinado tipo de variables y después cuando la pongo en producción, me toma otro campo en vez del campo que yo quería, por ejemplo. O me tomo información vieja o adelantada de lo que yo le entrené. Bueno, todo eso conduce a problemas de implementación que pueden llegar a tener también pérdidas muy grandes. Una cosa muy importante, cambios en el entorno económico de mercado. Obviamente uno cuando hace un modelo, en general selecciona una muestra representativa, que en realidad no es representativa, en general es una muestra de lo que tiene. Lamentablemente todavía nosotros
muchos de los modelos que usamos, y particularmente que usa datos financieros o series de tiempo, no tiene tampoco datos como para tirar por el techo, por decir de una forma, y seleccionar. Entonces, uno usa los datos que tiene. Entonces, esos datos son producidos en determinados entornos económicos. ¿Ah? Y los entornos económicos en general tienen ciclos que a veces son muy largos. Entonces, yo capaz que estoy entrenando un modelo en un ciclo, imagínense un modelo económico, un modelo para tratar de predecir el precio del equity, por ejemplo, y yo utilizo para entrenar el modelo justo datos en el cual, y uso todo el periodo en el cual la Reserva Federal de Estados Unidos bajó las tasas durante prácticamente tasas cercanas a cero por una década. Y justo me entreno con eso. Y cuando lo pongo a producir al modelo, empieza a que la Reserva Federal empezó a subir las tasas en forma sostenida debido a problemas de inflación. Bueno, si yo entrené mi modelo en determinado entorno económico y ese entorno económico me cambia, obviamente tengo un modelo enorme. Entonces, los modelos, obviamente, con esto ya se pueden ver de que tienen que ser monitoreados una vez que salgan a producción. Y entender que si estamos en un entorno económico que es muy diferente al entorno económico que fue entrenado el modelo, tenemos que aplicarlo en una acción. ¿Ya? Después está también problemas con incumplimiento regulatorio, ¿no? Los modelos pueden tener incumplimientos, pueden estar, incumpliendo alguna regulación. Por ejemplo, puedes estar, sin querer, a veces, seleccionando un atributo de una persona que es identificación personal. Y eso no se debería. O por lo menos en algunas regulaciones no se permite. Eso cuando, por ejemplo, se utilizan modelos con información obviamente, de personas. También están los sesgos, que pueden producir muchos errores en los modelos y pueden producir también incumplimientos regulatorios. Obviamente la regulación te dice que vos no deberías tener ningún sesgo a la hora del output de tu modelo. Y esos sesgos incluyen desde sesgos por edad o algunos por sesgos raciales, algunos sesgos por género. Entonces, muchas veces, capaz que sí, realmente, por ejemplo, la mora, un ejemplo clarísimo, la mora en las mujeres es bastante más baja en general en los créditos que en la de los hombres, sin embargo, muchas veces es una variable que uno no puede usar por un tema de sesgo en las estimaciones. Entonces, todo esto produce riesgos, y todo esto produce riesgos de pérdidas económicas. Entonces, yo en esta diapo le traigo lo que es el ciclo de vida de un modelo y los riesgos asociados. Esto es un poco reiterar lo que dije recién, no voy a entrar uno por uno, pero imagínense que lo que están en negrita y en el primer nivel jerárquicos son, se corresponde a momentos del ciclo de vida de un modelo. Y lo que está adentro son los riesgos asociados en cada uno de las instancias del ciclo de vida de un modelo. Bueno, ya el riesgo existe ya cuando en el primer paso del ciclo de vida del modelo, que es cuando se sienta, por decirlo de una forma, el gerente comercial con el gerente de modelos y dice, che, necesitamos construir un modelo para tratar de predecir tal cosa. Si vos tenés una imprecisión en la definición de ese modelo, ahí ya estás andando mal. Entonces, probablemente tu modelo a partir de ahora, si ya arrancas mal, tus objetivos no son claros y no está claro lo que querés explicar y lo que querés modelizar, ni para lo que querés aplicar, ¿sí? Y para lo que lo querés aplicar, perdón, ahí ya puedes llegar a arrastrar un error desde el principio de la concepción. ¿No? Y después, obviamente, todo lo que tiene que ver con desarrollo y evaluación. En el desarrollo de un modelo, obviamente tenés información incompleta y todo lo que hablamos recién, ¿no? Errores de procesamiento de información, análisis estadísticos inadecuados. Luego tenés errores en el deployment del modelo, ¿no? Si termina de implementar un modelo distinto al diseñado. Podés tener también errores de programación, que eso es relevante. Y después, una vez que está en producción, también podés tener problemas. Obviamente tenés que monitorearlo, porque los parámetros te quedan obsoletos. Depende el dominio en el que uno esté actuando, pero si actúa generalmente en finanzas o en entornos económicos, en general los parámetros quedan obsoletos fácilmente. Entonces ahí también hay otras fuentes fuertes de riesgo. Y después monitoreo y actualización. Tenemos cambios, que se produzcan cambios en el modelo sin ningún control, eso también suele producir problemas.
Que no haya monitoreo es un error grandísimo. Pensás que el modelo sigue funcionando bien de acuerdo a los primeros meses que vos lo probaste, y luego de 2, 3 años del modelo en producción empieza a funcionar mal y nunca te enteraste, ¿no? Obviamente, puede haber cambios en el negocio, puede haber cambios en la segmentación, puede ser que tu negocio, en vez de enfocarse a determinado segmento de gente, se esté enfocando a otro segmento de gente, y por lo tanto tu modelo hay que modificarlo. Bueno, todo eso es parte de riesgos que uno tiene en el modelo. Entonces, déjeme ir un poco entonces a lo que es el espíritu de esta presentación, que es, bueno, ¿cómo gestiono todo esto? Yo hasta ahora no paré de decirle problema, ¿no? Paré de decirle de que está buenísimo los modelos, pero hay que tener inventario, y si no tenés inventario no sabes gestionarlo, y que tenés que definirlos, y que los modelos hay N fuentes de error que pueden producir un riesgo grande. Bueno, ¿cómo se gestiona ese modelo? Y una forma de gestionarlo, obviamente hay distintos modelos de gestión, una forma de gestionarlo es, obviamente, al modelo hay que rodearlo de una gobernanza. De la misma forma de que uno tiene una gobernanza de riesgos y que sus empresas probablemente tengan un CRO o cualquier otra figura, un gerente de riesgos que trata de controlar todos los riesgos que asume la empresa. Bueno, el riesgo modelo debería tener su propia gobernanza, debería estar, obviamente, bajo el paraguas del Chief Risk Officer. Es un modelo no financiero, pero sí tiene que tener su propia gobernanza, ¿tá? Tiene que tener su política, su proceso. Cuando hablo de gobernanza, hablo de que tiene que tener un marco, unas políticas, procedimientos, criterios, todo lo que tiene que ver, reporting, todo lo que tiene que ver con la gobernanza de los modelos. Obviamente el apetito tiene que estar presente. Y una posible diferenciación es lo que en general en la gestión de riesgos uno habla siempre de la primera línea de defensa, la segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa. La primera línea de defensa en general siempre es el comercial, la gestión comercial. La segunda línea de defensa en general es el sector de riesgos, que dicta políticas, ¿no? Y la tercera línea de defensa generalmente es la auditoría interna. Bueno, este mismo modelo de primera, o segunda y tercera línea de defensa que uno lo aplica a todo, a riesgo de mercado, a riesgo de crédito, también se aplica y se debería aplicar a riesgo de modelos. Entonces, si uno identifica las etapas que tiene un modelo, son estas que están acá. Entonces, dentro de la primera línea de defensa, nosotros podemos identificar a la etapa de identificación del modelo y de desarrollo. De vuelta, esta etapa ahora vamos a hablar con un poco más de precisión de qué estamos hablando con estas dos etapas, pero ya se pone a imaginar que por el nombre es la etapa en la cual se sienta el gerente comercial o quien sea, cualquiera que esté asignado, en general es la parte del negocio, y trata de identificar un modelo para qué, bueno, para mejorar algo, para mejorar las ventas, para disminuir el riesgo, para, no sé, para mejorar la cobranza, o N motivos que uno pueda tener. Entonces ahí esos actores, en general también se les llaman, ahí actúa el responsable del modelo. Ahora vamos a ver cuáles son los roles, pero en la identificación del modelo está la parte del negocio, que es el que piensa, que es el que dice, bueno, el objetivo es este, vamos a obtener tantas ganancias si tuviéramos un modelo de este tipo, los resultados esperados son estos. Bueno, todo esto es lo que tiene que ver con la primera línea. Obviamente, una vez que se sentó la parte comercial y pensó en hacer un modelo, ¿qué hace? Bueno, ejecuta. Y ahí puede tomar varias opciones, desarrollar el modelo, puede haber un sector en tu empresa interno que te desarrolle el modelo, que tenga expertise en eso y lo desarrolle. O puede directamente contratar una empresa que desarrolle el modelo de forma tercerizada. No importa, cualquiera de los dos es la etapa de desarrollo del modelo. Acá es todo lo que tiene que ver con seleccionar la información adecuada, aplico modelos estadísticos, hago todos los testing necesarios para ver que los modelos realmente reflejen la necesidad del negocio, etc. Ahí es lo que tiene que ver con el desarrollo del modelo. Entonces, eso es primera línea. Obviamente, nosotros casi siempre nos quedamos acá. Nosotros, es más, cuando uno aprende acerca de los modelos, en general siempre aprende, bueno, cómo son las etapas de desarrollo de un modelo. Bueno, se identifica el modelo por parte funcional de las empresas y luego se desarrolla, se testea y listo, y quedó por ahí. Bueno, eso en realidad es la primera línea de defensa. Si nos quedamos ahí, estamos corriendo un riesgo bastante grande. Entonces, la segunda línea de defensa tiene que ver, en el caso de los modelos, con el tema de la validación. ¿Está? Con la validación, con la aprobación, con la implementación, monitoreo, validaciones post-implementación y todo lo que vemos acá.
Pero déjenme detenerme en la etapa de validación. Una cosa es el desarrollo del modelo y otra cosa distinta es el que valida. El que valida el modelo va a recibir un documento del que desarrolla el modelo que le va a tener todos los detalles de cómo se desarrolló el modelo. Detalle de los inputs, cómo se construyeron, de dónde sacaron la información, los supuestos que tomaron, los modelos estadísticos, los resultados dentro de la muestra y fuera de la muestra, los numerosos test estadísticos que puede haber hecho el desarrollador, que puede ir por el mínimo cuadrado, los mínimos cuadrados, el accuracy, el error, todo. Bueno, todo eso tiene que estar plasmado en un documento. Y el validador lo que hace, agarra ese documento y dice, bueno, es una segunda mirada de que está coherente el desarrollo del modelo con la identificación del modelo. O sea, está coherente el desarrollo del modelo con la necesidad del negocio. El negocio escribió, dijo que tenía tal necesidad, y luego se desarrolló un modelo. Bueno, el validador valida eso. A su vez, valida que los supuestos estén correctos, valida que las variables estén correctamente especificadas, valida que efectivamente los modelos se hayan especificado bien y tengan buenos resultados. Y una vez que la validación, que sería como una segunda mirada al modelo, esté pronta, desarrolla un informe en el cual trata de recomendar o no recomienda la implementación del modelo. ¿Tá? El validador, que ahora van a ver que lo hace un rol que se llama revisor, el revisor del modelo es el que valida, termina de construir un informe y se lo da al aprobador. Termina de construir un informe y se lo da al aprobador. Y el aprobador en general puede ser un comité, puede ser un sector de riesgos en el cual tenga experiencia y va a leer el informe validador y va a decir, bueno, el modelo fue desarrollado de tal y tal forma, los supuestos son coherentes, pensamos de que es recomendable que el modelo se implemente así como está. ¿Tá? Y lo bueno que tiene el validador es que le va a asignar una calificación de riesgo al modelo. Entonces le va a decir, bueno, este modelo, esto es clave, ¿no? Asignarle una calificación de riesgos. Este modelo tiene poco riesgo, este modelo tiene mucho riesgo. ¿Tá? Y a su vez esa información se cruza con el impacto que vaya a tener el modelo dentro de tu empresa. Si vos estás aplicando un modelo nuevo, imagínense, de un scoring de crédito, y pretendés ya aplicarlo a toda tu originación en el próximo año, al 100%, se podrá imaginar que el riesgo que tiene ese modelo es enorme. Y por lo tanto, las acciones post-implementación tienen que ser mucho más exhaustivas que un modelo que tiene un impacto muy pequeño dentro de tu empresa. ¿Ah? De vuelta, reitero el concepto. El validador recomienda un determinado, recomienda o no, y dice si el desarrollo del modelo fue en forma adecuada y si el modelo está para implementarse. Y conjuntamente con eso dice, bueno, y a su vez tiene una calificación de riesgo de tanto. Que esa calificación de riesgo se basa en los dos elementos que dije recién. ¿Ah? O sea, se basa en la complejidad que puede llegar a tener el modelo y en el impacto dentro de la empresa. Obviamente un modelo puede ser muy complejo y tener un riesgo muy alto. Sin embargo, luego está aplicado a una pequeña porción del P&L de la empresa y por lo tanto pasa a ser un modelo que es importante, pero con bajo impacto, por lo tanto la calificación de riesgo sería pequeña, en ese caso sería baja, por decirlo de una forma, ¿no? Teniendo en cuenta la validación, entonces, el reporte de validación y la calificación de riesgo, viene la etapa de aprobación. Y la aprobación puede ser un comité, un sector dentro de la empresa que apruebe modelos especializados en eso. ¿Tá? Luego viene la etapa de implementación, que no es menor, ¿tá? Que acá también se pueden producir un montón de errores. Tiene que estar bien monitoreada. Y después vienen dos etapas que quiero detallar. El monitoreo y las validaciones post-implementación. Imagínense que yo ya cumplí todas estas etapas, identifiqué el modelo, lo desarrollé, hago una validación, se aprobó y se implementó. El modelo está live, por decirlo de una forma, está en producción y lo estamos aplicando a, nuestras ventas, a nuestras originaciones, lo que queramos. Obviamente, dependiendo de la calificación de riesgo que se le asignó a ese modelo, va a tener un monitoreo más frecuente o menos frecuente. Entonces, el monitoreo siempre está presente. En general lo realiza el mismo que identificó el modelo, generalmente lo realiza el negocio.
Y es algo que es muy relevante, porque es el monitoreo es lo que te permite identificar rápidamente si el modelo está funcionando mal o bien. ¿Está? Entonces, obviamente, cuanto mayor sea el riesgo del modelo, el monitoreo tiene que ser una frecuencia baja. Dígase trimestral, dígase mensual, cuando es muy importante, cuando es totalmente relevante. Dígase semestral, cuando es menos relevante, y capaz que anual o cada 2 o 3 años, cuando el riesgo del modelo es muy bajo. ¿Ya? Pero, en definitiva, perdón, eso último que dije no aplica tanto a monitoreo. El monitoreo en general se realiza en cortos periodos de tiempo, puede variar entre 1, 3 meses, 6 meses, pero no mucho más. Ahí me fui un poquito con los plazos. Lo que sí, luego, está la validación post-implementación. O sea, adicionalmente al monitoreo que tiene que hacer el que hizo el modelo, la parte comercial, el revisor del modelo, que fue el mismo que validó, hace validaciones independientes una vez cada tanto periodo de tiempo. Y esas validaciones independientes también van a depender de la calificación de riesgo del modelo. Entonces, en general, se recomienda hacer validaciones independientes cada 1 año, 2 años y 3 años, dependiendo, ¿sí?, del riesgo del modelo. Los modelos más riesgosos se hacen validaciones independientes cada 1 año, cada 2 o cada 3. Las validaciones están para, ya se hace, es como un análisis mucho más profundo que el monitoreo. El monitoreo solamente agarrar 3 o 4 variables. Bueno, si mi modelo, la accuracy fue del 80%, lo voy monitoreando cómo continúa la accuracy a medida que pasa el tiempo. Entonces el monitoreo puede llevar a construirme 2, 3 KPIs con el accuracy, el error y el KS, por ejemplo, y algún que otro, la curva ROG, el área bajo el ROG, por ejemplo, y monitorearlo. Bueno, las validaciones ya es un análisis más profundo. Es, como que dice, validar ya un poco mejor el modelo, validar las condiciones de mercado si siguen estando las mismas que anteriormente, validar coeficientes que no estén obsoletos, es algo más profundo. Esta validación post-implementación la hace el revisor y este monitoreo lo suele hacer el responsable del modelo. ¿Tá? Obviamente todo termina con, como siempre, la tercera línea de defensa, que es la auditoría interna. Y la auditoría interna lo que tiene que hacer es, bueno, señor, muéstreme usted cómo se desarrolló el modelo, muéstreme sus validaciones, su proceso de aprobación, y tiene que estar, obviamente, todo perfectamente documentado para que la auditoría pueda comprobar que todo se hizo realmente como se esperaba. Roles en la gestión de modelos. Esto está relacionado con lo anterior y lo que les dije. Fíjense, ¿cuáles son los principales roles en la gestión de modelos? Bueno, el principal es el responsable del modelo. El responsable del modelo generalmente son sectores de la parte de negocio. ¿Y qué son responsables de qué? De la selección, coordinan el modelo, contratan al desarrollador, le dicen al validador que ya el desarrollo esté pronto, documenta todo lo que se hizo, o obliga al desarrollador a documentar, analiza los resultados. Obviamente el desarrollador te realiza el desarrollo del modelo, pero después los resultados de ese modelo, el responsable, o de vuelta de las líneas de negocio, tienen que realmente ver si ese modelo sirve o no sirve de acuerdo a sus objetivos. Pone los objetivos de los modelos, identifica cuáles van a ser los usos de ese modelo, que en general no debería haber apartamientos. O sea, cuando uno piensa en un modelo, tiene que decir para qué lo va a usar. Ok, voy a escorear mi base de datos en función de, porque quiero, no sé, aplicar determinado score para ver si le doy créditos o no a determinados clientes. Pero después no debería usar ese crédito para otros fines, o ese score, para otros fines, porque capaz que no tiene nada que ver. Bueno, el responsable de los modelos generalmente se dedican a eso. Pero de vuelta, son partes de negocio, ejecutan, son los que dan la orden. Después están los desarrolladores. Los desarrolladores, como quien dice, son soporte. En definitiva, reciben la orden de los responsables del modelo que hay que diseñar determinado modelo. Entonces diseñan, desarrollan, evalúan y documentan el modelo. La documentación se realiza de la misma forma entre el responsable y el desarrollador. El desarrollador va a ser el que va a documentar lo técnico del modelo. Obviamente el responsable después va a ser el que le va a agregar la importancia del modelo dentro de distintas líneas de negocio que tiene la empresa. Pero el desarrollador es muy relevante, ese rol es muy relevante. Después están los usuarios del modelo, que estos usuarios del modelo generalmente tienen como un rol más tangencial, no están muy involucrados en la gestión del modelo, pero sí, generalmente utilizan los resultados del modelo para decisiones de negocio. ¿Tá?
Por ejemplo, los vendedores pueden llegar a utilizar el score de determinado cliente para ver si presta o no presta. Bueno, eso en ese caso son usuarios del modelo y no más que eso. Y después está el rol muy importante, que es el rol del revisor. Este rol del revisor es lo que le dije recién, es el que valida. ¿Tá? Puede ser un sector, pueden ser personas, en general puede ser un tercero, pero en general es el responsable de investigar y validar los hallazgos y recomendaciones y reportarlos al aprobador del modelo. ¿Tá? También puede ser el responsable de llevar el inventario del modelo. Y no menor, el revisor también es el que le asigna una calificación de riesgo al modelo. ¿Tá? Y luego está el aprobador. El aprobador generalmente son comités, ¿tá? Comités gerentes, que suelen ser responsables de evaluar los hallazgos que realizó el revisor, evalúan las recomendaciones y en base a eso aprueban o no determinado modelo. Obviamente, dentro del aprobador puede estar, apruebo el modelo, no lo apruebo, vamos a modificarlo, lo apruebo pero sujeto a determinadas condiciones. Siempre hay términos grises entre aprueba y no aprueba. El desarrollo de los modelos... Perdón. Déjeme entrar... Perdón. Vuelvo para atrás. Entonces, en la identificación del modelo generalmente están los responsables. El rol, la etapa de identificación del modelo es cumplida generalmente por los responsables. La etapa de desarrollo obviamente es cumplida por el desarrollador. Y la etapa, por ejemplo, de validación preimplementación y de validaciones post-implementación, en general son asumidas por el revisor. El monitoreo es asumida también por el responsable del modelo. ¿Ah? Entonces, permíteme ir ahora a las principales. Quiero ir a la etapa del desarrollo y a la etapa de validación, un poquitito haciendo un zoom out ahí, zoom in, o un doble clic, por decirlo mejor, a estos dos, ¿no? Al desarrollo, a la validación y a la aprobación. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de desarrollo de un modelo, obviamente es un proceso de desarrollo de modelos, tiene que estar bien claro cuál es el objetivo del modelo. Los usuarios y los responsables deben determinar cuáles son los fundamentos económicos y comerciales, el alcance, cómo se va a utilizar el modelo, etc. Luego está la selección del modelo. Entonces el desarrollador debería definir la metodología, supuestos, datos, limitaciones, criterios de selección, limitaciones regulatorias. Fíjense que cuando selecciono un modelo es muy relevante tener en cuenta la interpretabilidad de los modelos. ¿Ah? Yo puedo seleccionar un modelo, una regresión lineal, algo muy simple, en busca de la interpretabilidad, porque muchas veces yo lo que quiero es que mi modelo me interprete una situación, me modelice realmente una situación en la cual yo pueda entenderla fácilmente. Obviamente con el modelo con el desarrollo de modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, lo que sea, los modelos cada vez se fueron complejizando más. No hay linealidades, es muy difícil relacionar variables de input con variables de output de forma sencilla. Un modelo lineal lo bueno que tiene es que uno puede pensar, bueno, se aumenta X% la tasa de interés, entonces el PBI disminuye tanto por ciento. Uno lo puede representar como elasticidades, elasticidades. O sea, un modelo lineal es muy rico en interpretabilidad. Ahora, los modelos de Machine Learning y de inteligencia artificial, en general, la interpretabilidad es muy difícil, es complicada. ¿Tá? Y cuanto más complicado sea el modelo, más difícil la interpretabilidad. Entonces, en la etapa de selección del modelo, el desarrollador tiene que tener en cuenta eso. Tiene que tener en cuenta si lo que se quiere es interpretabilidad, o lo que se quiere es un poco mejor de accuracy. En general, los modelos van de un lado hacia el otro. Los que son muy simples suelen ser muy interpretables, pero suelen dar resultados promedios. Los que son muy complicados son muy difíciles de interpretar, pero suelen dar resultados muy buenos. Bueno, en esa disyuntiva tiene que manejarse el desarrollador del modelo. ¿Ah? Y muchas veces se puede también apoyar en el usuario y los responsables. Bueno, usuario, responsable, ¿ustedes quieren realmente determinar por qué, si yo le rechazo un crédito a una persona, quieren determinar la causa? ¿O no importa si lo rechazamos y no le decimos nada? ¿O es una campaña y pues no tengo que explicarle nada? ¿O viene la persona a mi escritorio y sí tengo que explicarle? Bueno, todas esas cosas son muy importantes a la hora de seleccionar el modelo. Dentro del desarrollo de modelos está el tercer punto también, que tiene que ver con el deployment del modelo.
¿tá? El responsable debe elegir la plataforma, o sea, un modelo no es, muchos de ustedes probablemente conozcan ya los programas que uno manejan a la hora de un científico de datos. Bueno, manejas R, manejas Python, pero el deployment, divino, hacemos un modelo, yo te muestro los resultados, te lo dejo documentado, pero el deployment es relevante. El deployment es, bueno, cómo lo bajo a tierra, cómo el usuario después lo va a mirar en una pantalla y va a poder aplicar los modelos, va a poder hacer una consulta de cualquier persona, de cualquier empresa, lo que sea, y le va a arrojar un resultado. Bueno, ese deployment es muy relevante. Entonces, el desarrollo del modelo también tiene que tener en cuenta ese deployment. ¿Tá? Debe elegir una plataforma en la cual se presentarán los resultados. Y obviamente la plataforma que elijan tiene que ser una plataforma que sea fácil de usar para los usuarios. ¿No? Y también en el desarrollo del modelo, obviamente, están las pruebas del modelo. ¿No? Obviamente, en general, el desarrollo del modelo termina una especie de, con un set de indicadores de cómo fueron las pruebas del modelo. Bueno, pruebas de bondad de ajuste, cómo le fue al modelo dentro de la muestra y fuera de la muestra, hacer un análisis de backtesting, bueno, y muchas otras cosas. Otras consideraciones que tiene que tener en cuenta el desarrollador de modelos: ojo con información sensible, ojo con información de identificación personal. Debería de alguna forma poder cuantificar la incertidumbre, debería poder decir, bueno, yo estimo tal cosa, estimo que el índice accionario me va a aumentar en el próximo mes un 5%, pero mi rango de seguridad está entre que va a caer menos 10 o va a aumentar 20. En ese caso, bueno, tengo una estimación puntual, pero el rango es tan grande de incertidumbre que capaz que no me conviene usar el modelo. O puede ser algo contrario. Bueno, yo sé que va a crecer entre 4 y 5%, un 90% de seguridad. Bueno, en ese caso ya es otra cosa. ¿No? Pero son todas consideraciones que tiene que tener el desarrollador de modelos. Siguiente, validación de modelos. Como le dije recién, la validación de modelos la hace el revisor. ¿Tá? Que en definitiva puede ser un sector dentro de la empresa, generalmente está dentro de riesgos, es un sector especializado de 3, 4 personas que se pasan validando modelos. ¿Tá? ¿Cuál es el proceso de evaluación de modelos? Está la evaluación preimplementación, que es la validación antes de que se implemente, que es lo que recién les comentaba. Y ahí, en general, lo que tiene que hacer es, bueno, tiene que asignar una calificación de riesgos al modelo, tiene que decir, bueno, este modelo tiene una alta calificación, alto, medio, bajo, en función de lo que les dije recién, en función de qué tan importante es ese modelo de otra organización, qué tanto impacto tiene, qué tan caja negra es el modelo. Después está la evaluación y verificación del modelo. Supuestos, transformaciones, la racionalidad, la metodología, todo eso se tiene que, lo tiene que el revisor tener en cuenta a la hora de revisar. ¿Ah? De vuelta, va a hacer un doble clic en el supuesto, a ver si los supuestos son adecuados. Va a ver que las transformaciones de las variables que se hicieron realmente tengan sentido y no pierdan valor cuando uno transforma, o no pierda interpretabilidad. Obviamente tiene que ver si es razonable o no, si el modelo es razonable o no razonable. Si vos, el validador de modelos tiene las atribuciones como para decir, che, esta variable es totalmente, la encuentro totalmente inadecuada para explicar determinado suceso. No quiere decir que pueda sacarla, sino que puede recomendarle al desarrollador probar otra variable, decirle no me gusta. Obviamente el desarrollador es un tema iterativo, puede decirle, mira, el negocio la cree que es muy relevante para explicar el modelo y es necesario dejarla, entonces muchas veces igual la variable se deja. ¿Ah? Pero ese tipo de discusiones son los que se dan en estas etapas del modelo. Y después está la revisión post-implementación, que es lo que le decía recién, ¿no? También es una vez que ya se implementó el modelo, pasó la primera validación, se desarrolló, se implementó, lo están usando. Después el revisor también tiene que hacer la revisión post-implementación. Y la frecuencia de esa revisión la hace en función del riesgo, como les comenté recién. ¿Ah? Y obviamente el validador también evalúa cuando se producen cambios en los modelos. El validador en general dice, bueno, imagínense que el validador encuentra que determinado modelo tiene que ser revisado una vez al año. Bueno, ahora si del monitoreo mensual surge que el modelo está funcionando mal, obviamente no se va a esperar al año a que se valide nuevamente el modelo porque sabes que ya está andando mal. Entonces, muchas veces el monitoreo gatilla
eventos que hacen que la validación se adelante, y hacen que haya necesidad de cambiar el modelo, y esto entonces es una instancia en la cual el revisor actúa nuevamente. Y luego está la aprobación del modelo. Entonces, como es, la aprobación en general es un proceso relativamente sencillo, en el cual el responsable del modelo envía al revisor para la validación. El responsable del modelo contrata al desarrollador, se desarrolla el modelo, lo envía al revisor que lo valida. El revisor valida el modelo, emite un informe de recomendación y el aprobador sencillamente revisa si corresponde a prueba o no. Una potestad que tiene el aprobador es decir, bueno, si bien el revisor me dijo de que este modelo tenía riesgo bajo, yo lo considero de que según toda la información que tuve a la vista, que se le debería subir la calificación y en vez de tener un riesgo bajo, debe ser un riesgo medio. Entonces ahí se asigna un riesgo medio y por lo tanto se van a incrementar la frecuencia de los controles posteriores. Bien, entonces, no quiero aburrirlos y que se nos vaya tanto la sesión. Esto es un poco lo que le conté recién es a abuelo de pájaro, en realidad fue bastante detallado, pero es abuelo de pájaro, lo que es la gestión de un riesgo de modelos. De vuelta, uno siempre mismo ve por ahí la magia que tienen los modelos, bueno, hacemos un modelo, lo ponemos en producción y listo, pero para realmente hacer una buena gestión del modelo, se tienen que cumplir todas estas partes. Se tienen que cumplir todas estas partes y lo clave acá es que haya muchos roles intervinientes. No está bueno que el modelo se construya, lo piense, lo desarrolle, lo implemente y lo valide un solo rol en la empresa. Porque hay intereses contrapuestos, porque la parte comercial tampoco está muy interesada en que un scoring de crédito dé a todos los clientes que son buenos, así puede otorgar muchos créditos y sus ventas buenas. ¿Ah? Pero eso tiene que tener una contraparte que lo valide, que lo vigile, que lo controle. Entonces, de vuelta, es clave la división de roles a la hora de la gestión de riesgos de modelos. Y la gestión de roles se distribuye en todo el proceso de construcción del modelo, desde el desarrollo, desde la idea, la validación, monitoreo, post-validación, etc. ¿Ah? Una cosa que no dije, pero es relevante, muchas veces lo que puede pasar es que en una organización haya determinado apuro por desarrollar determinado modelo, que no alcancen los tiempos para validarlo, que no alcanzan los tiempos para validarlo correctamente, y muchas veces eso puede ir directamente al aprobador y se eleva al aprobador como una excepción. Entonces, es como un camino corto, es decirle al aprobador, che, aprobador, ¿me aprobás este modelo que no pudo ser validado, pero es relevante para los próximos 2 meses? Y el aprobador ahí puede aceptar o no. Y en todo caso, si lo acepta, es una excepción a la política y debe marcarlo con un flag de que, bueno, este modelo está excepcionado. Y por lo tanto, tiene que construirse un plan de acción de acá en adelante, de unos meses, de que, bueno, ese modelo tiene que validarse y cumplir con todo el procedimiento. Y mientras tanto se aprueba, por ejemplo, se puede aprobar, bueno, pero que no tenga una exposición de más de X de capital, ¿va? O de X millones de dólares, por ejemplo, o miles de dólares. Bien, ya un poco para ir redondeando. ¿Cuáles son los retos de la gestión de riesgo de modelos? Obviamente, complejidad de los modelos. ¿Tá? A medida que los modelos se vuelven más complejos, a la medida que tenemos todo tipo de modelos, redes neuronales, deep learning, modelos generativos que ahora está de moda con todo el tema del ChatGPT. Bueno, a medida que los modelos se vuelven cada vez más complejos, la gestión de riesgo de modelo se vuelve cada vez más difícil. ¿Ah? A medida que yo cada vez tengo modelos menos interpretables y más cajas negras, tengo modelos cada vez más difíciles de gestionarlos. Los riesgos son más difíciles de gestionarlos. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil detectar errores. ¿Ah? Como le dije hoy, acuérdense que un modelo en definitiva es como una batidora. Cuando la batidora va muy rápido y me destroza todo lo que está ahí adentro, después yo no puedo detectar errores, no puedo ver si había qué ingredientes le puse a la batidora y qué está mal. ¿Ah? Los modelos complejos en general son mucho más difíciles de entender y validar. Entonces ahí hay un reto importantísimo en la gestión de modelos que, bueno, los modelos más complejos evidentemente tienen que tener un monitoreo mayor, un monitoreo distinto, y obviamente son más complejos para realizar. Cambien los datos.
obviamente los datos utilizados para construir los modelos pueden cambiar con el tiempo. Cuando uno habla de, obviamente cuando uno construye modelos en medicina, que en general la evolución del tiempo no implica que haya distintos cambios, o los cambios son más lentos. Cuando uno se aparta un poco los dominios de finanzas y economía, bueno, capaz que este cambio en los datos no es muy relevante. Ahora, cuando uno intenta hacer, estamos en empresas que intentan pronosticar demandas, y estamos en entornos económicos de mucha incertidumbre, o en entornos económicos no sé, o una pandemia, ¿no? Imagínense que te dan una pandemia, obviamente tus modelos, ¿qué haría la gestión de riesgos en una pandemia? La gestión de riesgos modelos, cerrame todos los modelos, no se usa más un modelo dentro de la empresa hasta que no pase la pandemia, porque la pandemia fue un caso excepcional, en el cual es imposible tratar de que un modelo construido en otro contexto te funcione bien en pandemia. ¿Tá? Entonces, parte de gestionar un riesgo modelo es darse cuenta de los cambios de los datos. ¿Tá? Entonces, los datos utilizados para construir los modelos pueden cambiar con el tiempo, lo que puede obviamente afectar la precisión y la eficacia de los modelos. ¿Tá? Entonces, es relevante, y es un reto muy importante que se actualicen los modelos regularmente para que continúen con la relevancia. Los ciclos de los modelos dependen un poco donde uno está, el dominio o los casos de uso. En general, los modelos financieros o modelos que intentan predecir, no sé, precios de distintos instrumentos financieros, tienen ciclos de vida muy cortos. En general, pueden llegar a funcionar en muy poquito tiempo, cuando las condiciones todavía son algo similares a las del entrenamiento, pero enseguida el ciclo de vida de esos modelos suele tender a morirse y se mueren rapidísimo, los resultados suelen ser pésimos. Hay otros dominios, como por ejemplo, en créditos, en temas de marketing, de fuga de clientes, que son más estables los modelos, y un modelo probablemente te pueda llegar a tener buenos resultados por un buen tiempo. Pero es relevante que, de vuelta, el cambio en los datos, ¿no? Y el cambio en los contextos en el cual estamos aplicando los modelos. Gobernanza de datos. La calidad y la disponibilidad de los datos son fundamentales para la construcción de modelos precisos y confiables, dice acá. Una falta de gobernanza adecuada de los datos puede aumentar el riesgo de errores y sesgo de los modelos. Y esto es otro reto interesante, que la gobernanza de los datos. Obviamente, los modelos se nutren de datos. Si vos realmente no tenés una empresa que cuida el dato, que cuida la calidad del dato, que realmente tiene un inventario de los datos, que tiene procedimientos, políticas para ingresar datos, eso va a ser mucho más sencillo luego sacar esa información y construir un modelo. Teniendo una buena gobernanza de datos, disminuís muchísimo el riesgo de modelos, porque una de las fuentes de riesgo de modelos es que tus datos sean cualquier cosa. Entonces, cuando vos tenés una empresa que, por suerte, esto de la gobernanza de datos es relativamente nueva, viene con el surgimiento de que las empresas ahora, uno de los activos principales son los datos, y particularmente las empresas que son intensivas en datos, como todas las que conocemos, que están en Nasdaq, por ejemplo, lo que sea. Entonces, uno de los retos importantes es lograr tener una buena gobernanza de datos, conjuntamente con una buena gobernanza de modelos, política, procedimientos, que la empresa sea, por decirlo de una forma coloquial, que tu empresa sea prolija en gestionar los datos, que los ordenen en repositorios ordenados, que haya inventario, que haya controles de calidad y un montón de otras cosas. Eso, obviamente, es un reto importantísimo para la gestión de riesgo del modelo. ¿Cuáles son las tendencias en la gestión de riesgo modelo? Bueno, obviamente hay un mayor enfoque en la transparencia del modelo. La tendencia es, ¿qué es lo que el state of art, como que dice, el estado del arte últimamente? Bueno, los modelos tienen que ser transparentes. Entonces, aún modelos, por ejemplo, de deep learning, de redes neuronales, en el cual suelen ser modelos muy cajas negras, hay toda una línea de investigación que habla, por ejemplo, de los explainable artificial intelligence, explainable neural networks, que son redes neuronales explicables. Entonces utilizás un modelo que es una caja negra, que es muy difícil de interpretar, pero luego lo pasás por una especie de filtro o por una especie de metodología que te produce o que te da resultados bastante más explicables para mí. Bueno, eso es una tendencia bastante importante, que está buena, porque en definitiva permite mitigar
el riesgo modelo, ¿no? Y la interpretabilidad de los modelos. La tendencia que va, mayor uso de inteligencia artificial, obviamente, ¿no? Cada vez es más sencillo y cada vez las empresas más lo utilizan. Como dice acá, a medida que transcribo lo que dice acá, a medida que se utiliza la inteligencia artificial para tomar decisiones críticas, ¿sí? La gestión de riesgo de modelos se vuelve más importante. A mayor uso de inteligencia artificial, obviamente deberíamos intensificar la gestión de riesgo de modelos. Y obviamente tiene que haber un mayor enfoque en la gestión de riesgos cibernéticos, de lo que tiene que ver con ciberseguridad, ¿no? Si uno realmente pone modelos en la red que están conectados en sistemas informáticos y pueden acceder de muchos lugares, hay que tener ojo de que esa gestión de riesgos cibernéticos debería también estar presente y es parte de unas tendencias también de los últimos años. Esto es nada más para cerrar y después el que tenga alguna pregunta ya la vaya pensando y la puede poner en el chat. Marcos regulatorios, ¿por qué riesgo modelos? Obviamente la regulación no queda atrás de esto. No es que el riesgo modelo es algo que se les ocurre a las empresas porque piensan que es, bueno, si bien sí, es un riesgo obviamente inherente a la empresa que debe gestionarse. Hay marcos regulatorios muy importantes en Estados Unidos, en Europa, en Canadá y cualquier jurisdicción que ya empiezan a hablar, ya empiezan no hace muchos años, ¿no? De cómo gestionar el riesgo modelos. Basilea III, por ejemplo, que es el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, ya establece estándares para cómo se debe desarrollar y gestionar el riesgo de modelos. Solvencia II, que es una especie, es una regulación de la Unión Europea que establece requisitos para cómo se gestionan los modelos. Obviamente las normas contables y IFRS 9 también son estándares, son estándares que también te hablan de cómo se debe validar y documentar los modelos. En ámbitos de la salud, lo que tiene que ver con IPA, la ley de portabilidad y responsabilidad de seguro de salud, en Estados Unidos también te habla de esto. La OSFI, que es la oficina de Canadá, también te dice, te arma unas guías de cómo se deben gestionar los modelos. O sea, ya en todos los marcos regulatorios de gestión de modelos se está aplicando, bueno, el riesgo, en todos los marcos regulatorios de gestión de riesgos, ya ponen al riesgo modelo como un riesgo relevante y arriba de la mesa, y el cual es cada vez más importante y se debe gestionar cada vez más eficiente. Abro preguntas por si alguien quiere en el chat preguntar algo. También abro ya las preguntas por si alguien quiere preguntar algo sobre el máster en Data Science. Estamos abiertos. Y creo que me parece también interesante, capaz que podés contar, tipo, también en tu rol laboral, ¿qué buscan ustedes, ¿no? Para buscar el data scientist o esa persona, ¿no? Con esas nuevas habilidades que se están aprendiendo ahora. O sea, ¿qué es lo que buscan más que nada? O qué ves también vos en el mercado, ¿no? Sí, gracias, Vale. A ver, lo increíble de todo esto es que el banco busca data scientists todo el tiempo y no encuentra en el mercado. Eso es como lo primero. Ya es un, por decir de una forma, es un rol recontra demandado por muchas empresas. Si uno mira, solo con ver LinkedIn o cualquier portal de trabajo se da cuenta que más de la mitad está hablando de data scientist, de data analytics y todo. Entonces, lo que nos está costando a nosotros, particularmente a mi sector, es encontrar talentos en data scientist. Y a veces ni siquiera buscamos talentos, porque empezamos buscando con una vara alta y terminamos buscando con una vara muy baja, y a veces tampoco está. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Es que hay un campo enorme, aún muchas veces vienen de un montón de profesiones, ¿no? De contadores, economistas, hasta nos han presentado increíblemente escribanos y abogados con posgrados en analítica, y que realmente hasta es como que hacen reconversiones de sus carreras, y realmente se les abre otro mundo, ¿no? Y el banco es bienvenido, por ejemplo, en eso, no tiene problema, y como te digo, es recontra complicado buscar. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en general? Obviamente que tenga las habilidades, cuanto más habilidades mejor. Habilidades en SQL creemos que es recontra importante. Y si a su vez querés ya tener otro tipo de roles, como un rol más de diseño de modelos, ahí sí tenés que tener R, por ejemplo, el banco maneja R, no tanto Python, por un tema de seguridad. Python está reservado más para TI, para desarrolladores. Es difícil que tengan permisos de Python, aunque se pueden tramitar y en general se consiguen. Pero
el data science en general, sabiendo SQL, sabiendo algo de R, ya es relevante. Obviamente tiene que tener una formación estadística, formación matemática, formación de datos, que te lo puede dar este posgrado, te lo puede dar. Los economistas, por ejemplo, tienen ventajas porque muchas veces tienen las econometrías en sus carreras que les ayudan mucho. Obviamente los ingenieros lo tienen incorporado, pero después otras carreras ya no tanto, entonces sí necesitan complementar con ese tipo de formación. Entonces, a tu pregunta, sí, obviamente el banco busca mucho, le cuesta conseguir esos perfiles, y de vuelta, algo relevante, SQL, R como herramientas, y obviamente un buen background en estadística es muy clave. Muy clave. A veces es como que le da algo de fiaca meterse en un máster, Sí. en algo que capaz que no se siente muy cómoda. Entonces la buena opción es que siempre tenés la opción de entrar en el posgrado primero, y luego después, en todo caso, seguir el máster. Volviendo, obviamente, en todo este proceso de gestión de modelos, yendo a tu pregunta, relacionándola, obviamente ahí tienen que participar todos con formación. Todos los roles que yo digo, el desarrollador de modelo, obviamente es un científico de datos, particularmente enfocado a Machine Learning. El revisor del modelo es también, pero está del otro lado, es una persona que tiene que tener nociones de riesgo, de gobernanza, muy pocas, pero fundamentalmente estadísticas. Obviamente el rol de responsable de negocio en general no tiene esa formación, pero tiene una formación funcional, y debería sí tener una formación, aunque sea tangencial, de lo que es un modelo. Porque si vos no tenés idea de lo que es un modelo estadístico, no tenés idea de cómo relacionar variables, no tenés idea de cómo se construye un modelo, no sé, de score o lo que sea, no te va a ayudar en nada. Entonces, cualquiera de los roles que intervienen en esta gestión de riesgo, es clave que tengan una formación importante e intensiva en data science. Y cuanto más la tengan, obviamente, más eficiente va a ser el control que se haga.